Estamos de vuelta a 97.7, lo anuncié hace un momento. Ixchel Cisneros, me da mucho gusto. Hola, a mí también. Y vamos a hablar del tema de desaparecidos. Fíjate que ayer tuve una experiencia muy fuerte. Tuve un encuentro con familiares de las víctimas, lo decía hace un momento, de los 72. Uh-huh. Hace 9 años ya, es que me cae encima el tiempo. Sí. Hace 9 años se encontraron estos 72 centroamericanos baleados, asesinados, y hace 9 años que no ha ocurrido nada. No. Me contaba una madre hondureña, otra guatemalteca, pues esto que Marcela Turati dio a conocer en su momento, que metieron los restos dentro de unas cajas, se las mandaron a sus países, a sus comunidades, con la mentira de que si abrían la caja había líquidos venenosos que los iban a matar también a ellos. Uh-huh. Y hubo gente que enterró esos cadáveres sin saber realmente si eran su hijo o no. Ahora están tratando de abrir. Una mentira que dio el procurador de entonces, que si no me equivoco es el actual ministro Eduardo Medina Mora. Sí, en principio eso, ¿no? El jugar con los familiares de las víctimas, que ya también son víctimas, ¿no? Después de un hecho como este, me parece terrible, lamentable, que ni siquiera en una situación como esta las autoridades mexicanas se toquen el corazón. Y hoy no sabemos quién fue, por qué fue, nada. O sea, la idea era afogarse hacia adelante, que es nuestro estilo personal o nacional de eludir el tema de desaparecidos. Ayotzinapa se cumplen 5 años. ¿No? El 26 de septiembre se cumplen 5 años. Seguimos sin saber absolutamente nada. Uh-huh. Y así podemos ir en caso tras caso tras caso hasta llegar a los 60,000 aproximadamente. Y aunque hay una promesa seria de que la Secretaría de Gobernación, la subsecretaría encabezada por Encinas, se convertiría en esa instancia del gobierno mexicano para encontrar solución y justicia para las víctimas, pues estamos cerrando el primer año, ¿no? Vamos a encontrar este informe de gobierno y ese cajón pues sigue en buenas intenciones. Es que te quiero preguntar qué es esto del movimiento por nuestros desaparecidos y cómo te estarías imaginando desde la sociedad acercarse a estas personas, acercarse a estas víctimas y encontrar justicia. Pues mira, el movimiento por nuestros desaparecidos es un colectivo de justo organizaciones o colectivos más pequeños en los estados, de padres y madres, pero sobre todo madres, ¿no? Y sobre todo mujeres, también hermanas, esposas, que están buscando a sus personas desaparecidas en diferentes partes del estado. Es un colectivo que reúne a más de 60 colectivos en todo el país y tenemos una campaña que justo acabamos de lanzar con ellos en el día después. Bueno, tenemos un mes con esta campaña porque hay, según cifras del secretario Encinas, 37,000 cuerpos en CEMEFOS y fosas en todo el país que no han sido identificados. Entonces, si la cifra la cifra oficial es más de 40,000 personas desaparecidas y hay 37,000 cuerpos en los CEMEFOS y en las fosas del propio estado que no han podido identificar, ahí hay más de 37,000 familias que podrían encontrar por fin a su ser querido, ¿no? Perdón que me ponga pueril en esto, pero esto es un asunto de periciales científicas. Sí. O sea, exámenes de ADN y poder hacer match entre tu desaparecido y ese resto. Exactamente. Lo cual implica una pericia técnica que sí, el Estado no tiene. Y una capacidad económica y de personal que el Estado no tiene. El reporte de Encinas dice que menos del 20% de los cuerpos que llegan mensualmente a los CEMEFOS obtienen una identificación. Y eso se sigue acumulando mes con mes, ¿no? O sea, 2 de cada 10 obtienen una identificación. Exacto. 8 de cada 10 no la obtienen. Exacto. Y esas son las cifras del propio gobierno mexicano, ¿no? Entonces, ahí hay una crisis tremenda. Lanzamos esta campaña, te digo, para pedirle al gobierno mexicano que invierta más presupuesto y que además forme a todos estos peritos y médicos forenses para que se puedan identificar a todas estas personas. Ahora, hay algunas organizaciones que han desarrollado habilidades superiores al Estado mexicano. Sí. Déjame mencionar a Solecito, que es mi favorita, ¿no? O sea, sí me parece una organización, Veracruz. Justamente hablando ahora de las muertes en Coatzacoalcos, donde pues las madres, sin saber nada, se pusieron a buscar a sus hijos y fueron encontrando cráneos, y luego tomaron cursos de criminalística, de criminología, se volvieron forenses, ¿no? Y apoyadas por ciertas autoridades, pero hoy tienen habilidades que podrían poner al servicio, ¿no?
el equipo de forenses argentinos, ¿no? Que ha ayudado, es otra instancia que tiene experiencia muy importante, y sin embargo yo no veo todavía cómo esa capacidad social se puede volver capacidad política, déjame decirlo en esos términos, es decir, un engarce entre lo que está haciendo esa sociedad, lo que aprendió a hacer esa sociedad y lo que tendría que hacer el gobierno. Al contrario, en muchos estados y en muchos municipios, estas madres han sido bloqueadas o frenadas, ¿no? Para no buscar ya más. O sea, hay casos de que nos mencionan del mismo movimiento, las mamás que nos dicen que las autoridades les dicen ya no busquen más porque no tenemos dónde ponerlos. Pero lo que no ha entendido la autoridad es que ellas no van a dejar de buscar hasta no encontrar a sus personas desaparecidas. Entonces, terminan en ocasiones violentando la ley porque siguen buscando y siguen haciendo la labor del Estado mexicano. Ahora con esta iniciativa que lanzamos ya logramos más de 90,000 firmas de personas que están preocupadas por este tema, y solo que le vamos a ir a entregar el viernes, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, el día después y otras organizaciones, a Encinas, a Olga Sánchez Cordero, para decirles, oigan, aquí estamos y nosotros no olvidamos que ustedes tienen ahí más de 37,000 cuerpos que podrían resolver lo que estas 37,000 familias necesitan. Pero déjame subir un grado o un escalón la responsabilidad. Porque yo confío, he escuchado a Alejandro Encinas, he escuchado a Olga Sánchez Cordero, digamos, involucrados en este tema. Uh-huh. Pero el presidente López Obrador tiene un discurso que linda en lo ambiguo con respecto al tema. Me tocó escucharlo todavía antes de que fuera presidente, pero ya presidente electo, en un evento que tuvo con víctimas, y entonces decía, a ver, olvido no, pero perdón sí, y le pedía a las víctimas que ya miráramos para adelante. Un poco lo que ha dicho con respecto a la corrupción, es que no hay manera de voltear para atrás y resolver esto. Y las víctimas decían, ni perdón, ni olvido. Y ahí hay una discusión política importante, porque, pues en efecto, el Estado mexicano tiene la capacidad, tenemos muchos problemas para adelante, un presidente que lo que quiere es concentrarse en lo que sigue, y le piden que además barra la casa, ¿no?, de los temas que están hacia atrás. Podemos dejar corrupción a un lado, porque eso quizá es harina de otro costal. Pero en este tema de desaparecidos, víctimas de desaparecidos, no es posible no mirar para atrás. O sea, no hay una sociedad que te lo aguante. No, y no hay una familia que te lo aguante, no hay una mamá, una hija, una esposa, porque te digo, más del 90% de quienes buscan a sus desaparecidos son mujeres. Que te acepte esta respuesta de, bueno, ya, seguro está muerto, ¿no? O sea, ya no podemos identificar, no tenemos los recursos ni económicos ni humanos para identificar estas 37,000 personas, supéralo, ¿no? En ese discurso que lo dio en Tlatelolco justamente, decía el presidente, yo también he vivido pérdidas, supongo que se refería a su primera esposa, pero es que sí hay una diferencia entre perder a un ser querido y no encontrar a un ser querido. ¿Me ayudas a poner el matiz? Porque digamos, es abismal. ¿Cuál es la diferencia? O sea, se me murió mi madre, yo lo vengo padeciendo desde el año pasado, pero no saber dónde está mi madre se me antoja una cosa muy distinta. El dolor nunca se acaba porque no sabes realmente qué está pasando, porque además hay muchos casos verificados donde sí hay células del crimen organizado que se llevan a personas para trabajar, para trabajo forzado, que se llevan a mujeres para trata. Entonces tú no puedes cerrar los laboratorios, no puedes cerrar la puerta hasta no saber que realmente está, y las mamás te lo dicen, y eso es lo más crudo de este tema. Yo prefiero ya tener tranquilidad y encontrar a mi hijo o hija muerto. O sea, tener los restos, tener la certidumbre de que está allá. De que son ellos o ellas, ¿no? Lo prefiero 1000 veces a seguir buscando. ¿Por qué? Porque esa puerta siempre está abierta. La metáfora es, tengo un lugar donde llevar flores. Sí, y yo le pediría al presidente eso, que se ponga en los zapatos de esta mamá, y que no es lo mismo una pérdida cuando sabes dónde está, por qué murió, así sean las consecuencias, las razones más horrendas, que haya sido una persona asesinada, sabes que fue asesinado o asesinada y ahí está, ¿no? En este caso no sabes qué le está pasando, y las mamás muchas veces nos dicen, yo no duermo pensando que lo están golpeando, que la están violando, porque no hay un final, ¿no? Y la autoridad, en este caso, en este país, por toda la guerra del crimen organizado, pero también porque se le salió de las manos tanto al presidente Calderón como al presidente Peña Nieto la violencia, se empezaron a llenar nuestras... ¿Se les salió de las manos o metieron las manos?
Pues en un principio metieron las manos y lo que se les salió de las manos es que ya no pudieron resolver un conflicto o no vieron más allá de sus narices de que este conflicto iba a traer muchas muertes y muchas personas desaparecidas que ahora el propio Estado no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Y con ellas. Hay un ejemplo, el de las fosas de Jojutla en Morelos, que hay una fosa, no una fosa clandestina del crimen organizado, una fosa clandestina del propio Estado, que ya no sabía qué hacer el Estado de Morelos con todos esos cuerpos y entonces les dijo, caben un hoyo y échenlos a todos y a todas ahí, sin hacerles pruebas periciales antes, sin hacer un expediente antes, fue desaparecer a todas esas personas, esas cientos de personas, métanlas ahí porque no sabemos qué hacer. Eso, en un principio, pues sí, el Estado puede decir estamos rebasados, pero explícale a una familia que su familiar va a estar ahí y nunca va a saber qué pasó con él o con ella. Ahora, el presidente está muy ocupado en otros temas, pero su distracción puede ser costosa en términos presupuestales. Si un esfuerzo riguroso que permita identificar personas desaparecidas y víctimas y poder encontrar los restos y satisfacer justamente pues esta necesidad que tienen las víctimas, implica mucho dinero, implica otra vez laboratorios, peritos, en fin, un equipo técnico. Yo no vi en el presupuesto del 2019 ese recurso. No. Y yo te pregunto si el viernes que van, pues no nada más van a pedir voluntad, sino dinero. Pues es que sin dinero esto no funciona. Es decir, en política, si no hay presupuesto, no hay amor, ¿no? Y también es una contradicción porque se aprobó la ley de búsqueda, ¿no?, que impulsó el movimiento y otras organizaciones de familiares de desaparecidos, donde uno de los principales necesidades es que se asigne un presupuesto. ¿Por qué? Porque es necesario ese presupuesto y es necesario mejorar el entrenamiento de las personas que están encargadas, en este caso de las cuestiones periciales, para poder acabar con esta crisis de derechos humanos, ¿no? Ahora, es un gobierno que desconfía de instancias como la CEAO, como la Comisión de Víctimas, o como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo resolver esa desconfianza? Porque la verdad es que ha habido abusos, ¿no? Es decir, han sido instancias que en poco ayudaron, ¿no? En distintos momentos. Yo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos actual tengo una buena opinión, pero sí tengo que decir que con los anteriores fueron comparsas. Sí, claro. Expedientes dobles, ¿no? La tardanza que tuvieron, por ejemplo, con respecto a los 72 es extraordinaria. Uh-huh. La ambigüedad que tuvieron durante mucho tiempo con respecto a Ayotzinapa, todo el último reporte es una cosa que deja mucho que desear. Sí es cierto que le hemos dedicado dinero. A ver, la Comisión Nacional cuesta 2,000 millones anuales, ¿eh? Sí. Y la CEDAW cuesta... Sí, le hemos dedicado recursos y sin embargo no ha dado resultado. Yo tendría también ahí mis dudas de si es un asunto solo de recursos. Entiendo que sin presupuesto no jala, pero ¿cómo hacer para mover todas estas piezas, que son la explicación de por qué no se busca a nadie, pues? En principio, la ley de víctimas incluye todo un capítulo donde se desarrolla una institución robusta específicamente para buscar en vida y en muerte. ¿Por qué? Porque sí hay también, como te decía, historias de gente que está viva, ¿no? O que regresó de la desaparición. Y con todas estas historias terribles de lo que pasó en meses o años de tratos forzados. Entonces, lo que se pedía era eso, como además un tema principal, porque en este país, mira, todo es urgente, ¿no? O sea, ya lo hemos hablado, hay muchísimas cosas que son urgentes, pero yo lo único que veo y que además me gustaría sensibilizar al presidente es, ya habló con esas mamás, o sea, es imposible que no se te rompe el corazón y son miles de ellas, o sea, es un problema desbordado. No es un problema de corazón. Es un problema de desbordamiento. O sea, es un problema de Estado tú sabes que resolver, que vas a tener una capacidad muy baja de resolver el problema. O sea, de satisfacer esa necesidad. Pues yo creo que se debió de haber pensado con tiempo y de haberle dado bastante presupuesto a esto. Pues eso es un poco lo que creo que falló. Porque no supimos o no quisieron escucharnos no supimos explicar la importancia del problema y la gravedad del problema, ¿no? Y era algo que no se puede barrer abajo del tapete. Ahora, o sea, ¿cuánto? Tú estás hablando de qué tamaño. O sea, a ver, la Comisión Nacional de Derechos Humanos vale 2,000 millones de pesos. ¿Cuánto le dedicarías a una comisión de búsqueda de desaparecidos? Híjole, creo que eso sí tendrían que decirlo los especialistas, pero sí se mencionaba como el doble de la pura comisión, ¿no? 4,000 millones en un año.
Sí, es un dineral. El problema es que... En una época de aperturas económicas y hasta recesión. Pero sí creo que se le está dando dinero a otras cosas y se volteó a ver otros problemas como prioritarios y no supimos explicarle al presidente la importancia de este problema. Y que además de verdad, o sea, somos un país de fosas, ¿no? O sea, en una época llegaron a ser 200 y ahora son miles de fosas en todo el país, que son las propias mamás quienes están encontrando a los muertos. Y lo peor es que nada indica que eso se detuvo. O sea, vamos a seguir encontrando fosas. Exactamente. Para los criminales está siendo más fácil enterrar que dejar los cuerpos como antes los dejaban tirados por todos lados. Exacto. ¿Qué generación nos tocó vivir? Esta era una conversación que tenían nuestros padres, Ixchel. No, para nada. Y por lo menos a mí lo que me interesa y por lo que vamos a ir el viernes es que esto empiece a cambiar. O sea, a mí no me gustaría heredarle a mis hijos un país como este. Y por eso nos emociona mucho que haya tantos ciudadanos que hayan firmado esta petición, porque creemos que estamos por lo menos moviendo ciertas fibras para empezar a armar ese tejido social que está tan deshecho. Bueno, pues hoy no es un día que traigamos temas alegres. Tengo que decir que me voy a corte. Te agradezco mucho tu intervención. Y a la vuelta vamos a pasar repaso a la tragedia de Coatzacoalcos.